El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. En la bulliciosa ciudad donde su hotel se erguía majestuosamente, Alejandro, un destacado ejecutivo latino, finalmente había decidido tomarse un respiro, después de una semana frenética llena de reuniones, llamadas de negocios y decisiones cruciales. Sentía que necesitaba desconectar y recargar energías. Con el ligero peso del estrés aún sobre sus hombros, se sentó frente a su computadora portátil en su elegante oficina. ¿Por qué no quedarme en mi propio hotel?, pensó de repente. La idea le pareció tan reconfortante como un cálido abrazo después de un largo viaje. Él mismo había trabajado arduamente para crear ese refugio, donde cada rincón hablaba de su visión y esfuerzo, así que se dispuso a realizar la reserva. Mientras navegaba por el sitio web del hotel, sintió una mezcla de orgullo y emoción al ver cómo sus sueños se habían materializado en ese lugar. Cada imagen lo transportaba a las largas noches que había pasado planeando los detalles, la decoración sutil, la atención al cliente impecable y el ambiente acogedor que deseaba ofrecer. Hoy seré solo un huésped, pensó con una sonrisa. A medida que completaba los formularios de la reserva, recordó con nostalgia las innumerables horas dedicadas a construir relaciones con proveedores y colaboradores. Había logrado posicionar su hotel como uno de los mejores de la ciudad, pero también sabía que todos necesitaban un descanso de vez en cuando. Con su reserva finalizada, se sintió una ligera ola de alivio fluir por su cuerpo. Había decidido desconectarse del trabajo por una noche y entregarse al placer simple de disfrutar lo que había creado. Así, sin saberlo aún, estaba a punto de vivir una experiencia inolvidable que comenzaría en unos minutos. Aunque la rutina y la sorpresa estaban a punto de interrumpir esa tranquilidad anhelada, el hotel de Alejandro era un verdadero oasis en medio del ajetreo urbano. Desde su entrada, los huéspedes eran recibidos por un majestuoso vestíbulo adornado con esculturas contemporáneas y frescos en el techo que capturaban la luz natural que se filtraba a través de las amplias ventanas. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves que evocaban una sensación de calma y serenidad, creando un ambiente acogedor desde el primer momento. Cada rincón del hotel había sido diseñado con meticulosa atención al detalle. Las elegantes lámparas colgantes iluminaban el espacio con una luz suave, mientras que los muebles de diseño moderno ofrecían tanto confort como estilo. En el área de recepción, un mostrador de madera oscura contrastaba con los azulejos de mármol del suelo, creando una atmósfera sofisticada y cálida. El hotel contaba con varias habitaciones, cada una decorada de manera única pero manteniendo una coherencia en el diseño que reflejaba la identidad del lugar. Las suites eran un refugio de lujo, equipadas con camas king size que invitaban al descanso, ropa de cama de alta calidad y baños con acabados en granito y jacuzzis que prometían momentos de relajación total. Los balcones privados ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, lo que hacía que cada estancia se sintiera como una escapada personal. El servicio al cliente era otro aspecto que distinguía al hotel de Alejandro. Desde el momento en que los huéspedes cruzaban la puerta, eran atendidos por un personal amable y profesional que se esforzaba por anticipar sus necesidades. Cada detalle, desde la selección de almohadas hasta el menú de opciones gastronómicas, había sido cuidadosamente pensado para garantizar la satisfacción total. Mientras Alejandro caminaba por los pasillos del hotel, sentía una profunda satisfacción al ver cómo su visión se había convertido en realidad. En ese momento, comprendió que no solo había creado un lugar para hospedarse, sino un espacio donde las personas podían sentirse como en casa. Todo estaba listo para brindarles experiencias memorables, aunque su propia visita traería consigo una sorpresa inesperada. Una vez que Alejandro decidió quedarse en su propio hotel, comenzó el proceso de reserva en línea. Se sentó frente a su laptop, una leve sonrisa dibujándose en su rostro al pensar en la ironía de la situación. El dueño de un hotel reservando una habitación como cualquier otro cliente. Esa idea lo hizo sentir una mezcla de orgullo y diversión. Mientras navegaba por el sitio web, cada clic lo acercaba más a la experiencia de cliente que tanto anhelaba. Fue grato para él ver lo bien diseñado que estaba el portal, fácil de usar y visualmente atractivo. Las imágenes de las habitaciones se presentaban con tal encanto que le recordaron cuán arduamente había trabajado para dar vida a ese proyecto. Al seleccionar la fecha de su estancia, experimentó una sensación profunda de logro. Finalmente iba a disfrutar del tatito que no solo había creado para otros, sino también para sí mismo. Mientras llenaba el formulario con su información personal,
Sintió como cada campo completado lo sumergía más en un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Se detuvo un momento para reflexionar sobre los años dedicados a construir su negocio y cómo había llegado a tener una reputación admirable en la industria hotelera. Había superado desafíos y enfrentado adversidades, pero ver su sueño convertido en realidad le confería un sentido de satisfacción inigualable. Eligiendo la habitación preferida, se maravilló ante las opciones disponibles y volvió a recordar el enfoque meticuloso hacia el diseño y la atención al detalle que había impregnado en cada rincón del hotel. Finalmente, después de haber revisado todo con atención, hizo clic en reservar. Recibió inmediatamente un correo electrónico confirmando su estancia. Tras leerlo con orgullo, se echó hacia atrás en la silla y suspiró con alegría. Por fin, iba a disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, esa mezcla de satisfacción también venía acompañada de una inesperada expectativa por ver cómo sería ser huésped en su propio hotel. Qué sorpresas le aguardaban. Al llegar al hotel, Alejandro fue recibido por el característico aroma a café recién hecho que impregnaba el vestíbulo. La luz suave de la decoración creaba una atmósfera relajante, pero su atención se centró rápidamente en la recepción. Allí, una joven recepcionista con una gran sonrisa lo esperaba detrás del mostrador. Tenía el cabello rizado y unos ojos brillantes que destilaban simpatía, pero también una leve expresión de distracción. «Bienvenido al Hotel Serenity», exclamó mientras él se acercaba, pero su mirada permanecía fija en la pantalla de su computadora, donde parecía estar revisando algo. Alejandro, divertido por la situación, la saludó cordialmente y le mencionó que tenía una reserva bajo su nombre. La recepcionista levantó la vista y, al darse cuenta de con quién estaba hablando, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «Oh, señor Alejandro, qué agradable verlo aquí», dijo con entusiasmo, mientras las mejillas le adquirían un ligero tono rosado. Sin embargo, enseguida volvió a inclinarse sobre su pantalla, tecleando rápidamente con un aire de inseguridad. «¿Puede ayudarme con mi check-in?», preguntó Alejandro, notando que había algo en su actitud que le resultaba entrañable. Ella asintió y continuó buscando su información en la base de datos, pero tras algunos instantes se detuvo y lo miró con una mueca de confusión. Un momento, parece que tengo un pequeño problema con su reserva», explicó, con un tono que mezclaba nerviosismo y amabilidad. A pesar de que el corazón de Alejandro latía un poco más rápido ante la posibilidad de un error, no pudo evitar sonreír. La interacción tenía un aire de comedia involuntaria, y eso le resultaba refrescante. Mientras ella revisaba minuciosamente los detalles, Alejandro observó cómo trataba de controlar su nerviosismo con gestos nerviosos. Sin embargo, pudo notar la pasión en su forma de trabajar y lo mucho que intentaba hacer lo correcto. Este primer encuentro prometía ser solo el inicio de una experiencia memorable en su propio hotel. Finalmente, después de la breve pero entretenida interacción en la recepción, Alejandro tomó un respiro profundo y se dirigió hacia su habitación. La idea de desconectarse del frenético mundo laboral que había dejado atrás le resultaba liberadora. Mientras caminaba por los pasillos decorados con arte contemporáneo y plantas verdes que daban vida al ambiente, sentía como la tensión acumulada durante la semana comenzaba a desvanecerse. Al abrir la puerta de su suite, una oleada de satisfacción lo invadió. La habitación era exactamente como la había diseñado, amplios ventanales que permitían la entrada de luz natural, una cama king size cubierta con sábanas suaves y un pequeño balcón con vistas a la ciudad que prometían momentos de paz. Dejó caer su maleta en el suelo y se acercó a la ventana para disfrutar del panorama. Era un vistazo familiar que siempre había asociado con el éxito, pero esta vez era diferente, era su refugio personal. Sin embargo, al intentar encender la televisión para relajarse un poco, se dio cuenta de que no funcionaba. Pensó que tal vez era una falla menor, así que decidió llamar a recepción para reportar el problema. La joven recepcionista respondió rápidamente, pero Alejandro notó un ligero titubeo en su voz. «Ah, sí, claro, déjeme revisar eso por usted», dijo ella, mientras él podía escucharla teclear frenéticamente. Pasaron unos minutos y la línea se cortó abruptamente. Intrigado y un poco frustrado, Alejandro decidió bajar nuevamente a la recepción para resolver el inconveniente personalmente. Al llegar al mostrador, notó que la recepcionista lo miraba con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Lo siento mucho, señor Alejandro», comenzó a explicar. «Parece que ha habido un error con su reserva.
En ese instante, Alejandro comprendió que su tan esperada desconexión estaba a punto de volverse más complicada de lo previsto. Con una mezcla de preocupación y determinación, Alejandro se acercó de nuevo al mostrador de recepción, preparado para resolver el malentendido. La recepcionista, al verlo, pareció encogerse un poco en su lugar, su nerviosismo era palpable. Había estado esperando este momento y ahora se sentía abrumada. Señor Alejandro, comenzó, siento mucho lo que ha pasado. Parece que he cometido un error monumental al asignar su habitación. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Alejandro notó que había un pequeño grupo de recibos desordenados frente a ella, y la expresión de la joven indicaba que no sabía por dónde empezar a arreglar la situación. ¿Cómo es posible?, preguntó él, controlando su frustración. Mientras ella trataba de explicarle, las palabras salían atropelladamente. Yo pensé que era la habitación 305, pero parece que ya estaba ocupada por otro huésped. En ese instante, Alejandro sintió una punzada de incredulidad. No solo era su hotel, sino también un lugar donde había puesto tanto esfuerzo y dedicación. La recepcionista continuó tratando de buscar una solución, pero cada intento parecía más desorganizado que el anterior. Podría ofrecerle otra suite, o tal vez. Balbuceaba mientras miraba por encima de su computadora como si esperara que alguna respuesta mágica apareciera en la pantalla. Está bien, dijo Alejandro finalmente, intentando calmar la situación con una sonrisa comprensiva. Solo necesito un lugar donde descansar esta noche, no quiero causar problemas. Sin embargo, por dentro se sentía frustrado, lo último que deseaba era pasar su primera noche de descanso lidiando con errores administrativos, mientras la recepcionista seguía revisando los registros con visible ansiedad. Alejandro se dio cuenta de que su intento por desconectarse del trabajo estaba convirtiéndose en una prueba inesperada de paciencia y comprensión. Sabía que tendría que manejar esa situación con gracia si quería disfrutar realmente de su estancia, pero a medida que pasaban los minutos sin una solución clara, comenzaba a cuestionar cómo iba a lograrlo. Mientras la joven recepcionista continuaba revisando los registros con un evidente nerviosismo, Alejandro no pudo evitar soltar una risa ligera, a pesar de la frustración que sentía. La situación era tan surrealista que resultaba casi cómica. Él, el dueño del hotel, enfrentándose a un error de su propio personal. ¿Es esto un chiste?, pensó para sí mismo, intentando encontrar humor en lo absurdo de la situación. Quizás deberíamos cambiar los roles, bromeó, sonriendo a la recepcionista. Yo podría ocupar tu puesto y tú el mío, ¿qué te parece? La joven levantó la vista, sorprendida por su sentido del humor en medio de la confusión. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, y por un momento, la tensión en el aire se disipó. Lo siento tanto, repetía ella, aún sin poder ocultar su nerviosismo, pero Alejandro sintió que lo que realmente necesitaban era un poco de ligereza. Mira, le dijo amablemente, todos somos humanos y los errores pasan, no quiero que te pongas más nerviosa, lo importante es que estamos aquí para solucionarlo. Al pronunciar esas palabras, sintió que su propia frustración comenzaba a desvanecerse, la risa y el buen humor eran herramientas poderosas, y decidió usar esa energía positiva para calmar la situación. Quizás podrías darme una habitación con una vista impresionante, sugirió, guiñándole un ojo. Si no puedo ver la ciudad desde mi balcón, al menos necesito ver algo bonito. La recepcionista soltó una pequeña risa nerviosa y se puso a buscar en el sistema algo que pudiera ofrecerle. Alejandro comenzó a imaginar cómo sería esa nueva habitación, pensando en lo irónico de tener que adaptarse a una nueva experiencia como huésped en su propio hotel. Aunque la situación era inesperada, decidió abrazarla y convertirla en una anécdota divertida que recordaría para siempre. Estaba claro que esta estancia no sería como ninguna otra, su viaje apenas estaba comenzando y ya prometía ser inolvidable. La recepcionista, al darse cuenta de que Alejandro había encontrado humor en la situación, se relajó un poco y empezó a reírse con él. ¿Sabes qué? Tal vez debería comenzar a tomar notas sobre cómo ser un buen huésped, porque hoy definitivamente no estoy dando lo mejor de mí, dijo mientras buscaba entre las habitaciones disponibles. Exactamente, respondió Alejandro, riendo. ¿Y podrías enseñarme a hacer check-in más rápido? Este es el primer hotel donde el dueño tiene que esperar más que un cliente normal.
La broma rompió el hielo y ambos compartieron un momento de complicidad que comenzó a transformar la confusión en una anécdota divertida. Mientras revisaban las opciones de habitación, la recepcionista mencionó algunas suites que parecían prometedoras. Hay una habitación en el 10º piso con una vista espectacular, pero, espera, creo que esa también está ocupada. Alejandro se rió nuevamente. Parece que todos quieren disfrutar de esa vista hermosa, quizás debería haberla reservado desde antes, respondió con ironía. Continuaron así, entre risas y propuestas absurdas. Si no encuentro una habitación para ti pronto, podría ofrecerte mi escritorio detrás del mostrador, sugirió ella juguetonamente. Podrías recibir a los demás huéspedes como un verdadero gerente, bromeó Alejandro. No, gracias, replicó él entre risas. Prefiero la cama suave y las sábanas limpias. Justo cuando parecía que la situación iba a resolverse positivamente, la joven recepcionista frunció el ceño al revisar otra vez la computadora. ¿O no, qué más puede fallar?, murmuró para sí misma. Alejandro alzó las cejas y le dijo, no te preocupes, sigue buscando, siempre hay una solución. Con un aire más ligero, ambos continuaron la búsqueda mientras intercambiaban bromas sobre los errores típicos de un hotel. La mezcla de nerviosismo y diversión convirtió lo que podría haber sido un momento tenso en uno memorable y lleno de risa, donde cada malentendido solo sumaba a la historia que empezaba a escribir en su mente como una experiencia única en su propio hotel. Mientras la recepcionista continuaba buscando una solución a la confusión de la reserva, Alejandro se tomó un momento para reflexionar sobre la situación. Desde su llegada al hotel, había experimentado una serie de imprevistos que, de no haber sido por su actitud positiva, podrían haberle arruinado el día. En lugar de permitir que la frustración tomara el control, había optado por reírse y encontrar el lado divertido de las cosas. A veces, en el mundo empresarial, nos encontramos ante situaciones inesperadas que requieren una respuesta creativa, pensó. La manera en que manejó este contratiempo era un recordatorio claro de que mantener una perspectiva optimista podía cambiar tanto su experiencia personal como el ambiente en el lugar de trabajo. Al hacer que la recepcionista se sintiera más relajada y cómoda, había contribuido a crear un ambiente más positivo, no solo para ella, sino también para él mismo. Mientras aguardaban la nueva asignación de habitación, Alejandro comprendió que ese tipo de interacciones eran vitales en cualquier entorno laboral. A menudo, era fácil caer en la trampa del estrés diario y olvidarse de que los errores son parte del aprendizaje. Era una oportunidad para crecer y mejorar, tanto para sus empleados como para él. La capacidad de responder con gracia y humor no solo aliviaba tensiones, sino que también fortalecía las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta experiencia lo motivaba a reflexionar sobre la cultura que había creado en su hotel. Quería asegurarse de fomentar un ambiente donde se celebrara la comunicación abierta y se valorara la colaboración entre el personal. Mientras interactuaba con la recepcionista, se dio cuenta de que estaba cultivando precisamente eso, la conexión humana que era esencial en él. Servicio al cliente. Cuando finalmente recibió la confirmación de su nueva habitación, Alejandro se sintió rejuvenecido por esta reflexión. Estaba listo para disfrutar de su estancia, plenamente consciente de que cada momento vivido podría convertirse en una anécdota valiosa en su trayecto como líder y propietario del hotel. Ya instalado en su nueva habitación, Alejandro miró por la ventana y sintió una oleada de satisfacción. A veces las situaciones complicadas daban paso a oportunidades valiosas. Se le ocurrió que esa experiencia no solo era un momento para reflexionar, sino también una excelente anécdota que compartir con su equipo. Era vital que todos comprendieran cómo manejar errores y contratiempos con gracia y buen humor. Después de descansar un rato, decidió bajar al lobby y convocar a su equipo para una breve reunión. Quería compartir lo que había vivido, no solo para aliviar tensiones, sino para ayudarles a crecer como profesionales. Reunidos en un área acogedora del vestíbulo, comenzó a narrar lo ocurrido, desde su llegada hasta el divertido intercambio con la recepcionista. Hoy aprendí algo importante, comenzó Alejandro con una sonrisa. A veces, en el trabajo, nos enfrentamos a situaciones absurdas. En lugar de dejar que eso nos frustre, debemos buscar maneras de tomarlo con humor. Mientras hablaba, los rostros de sus empleados se iluminaban con curiosidad y risas mientras absorbían la historia. Alejandro continuó, cuando acudan a un cliente que presenta problemas, recuerden que cada error puede convertirse en una oportunidad para crear una conexión más humana. Humor y empatía son poderosos en estos momentos.
La conversación fluyó mientras sus colaboradores compartían sus propias experiencias y escuchaban atentos sus consejos. Al finalizar la reunión, Alejandro sintió una gran satisfacción al ver cómo sus palabras resonaban entre su equipo. Había logrado convertir una experiencia personal en una lección valiosa para todos. La risa y el aprendizaje compartido fortalecieron no solo su relación con el personal, sino también el sentido de unidad como equipo. Salió del hotel esa noche con la certeza de que el verdadero éxito no solo radica en administrar un negocio exitoso, sino también en cultivar un entorno donde las dificultades puedan ser abordadas colectivamente. Se sintió reinvigorado por la experiencia y listo para afrontar cualquier otro desafío que pudiera surgir durante su periodo como dueño y cliente de su propio hotel. Al finalizar su jornada y reflexionar sobre todo lo vivido, Alejandro comprendió que cada experiencia, incluso las que inicialmente parecían desalentadoras, estaban repletas de lecciones valiosas. Durante su estancia en el hotel, aprendió que la humildad y la empatía son fundamentales tanto en los negocios como en la vida diaria. La interacción con la recepcionista, marcada por el error y la confusión, se había transformado en un momento de conexión genuina, recordándole la importancia de tratar a los demás con compasión. Mientras se preparaba para dormir esa noche, recordó cómo había podido convertir una situación potencialmente estresante en una anécdota memorable. Los fallos no son solo obstáculos, pueden convertirse en oportunidades para fortalecer relaciones y mostrar vulnerabilidad. En su rol como líder, entendió que demostrar humanidad ante los errores puede inspirar a otros a hacer lo mismo, fomentando un ambiente donde todos se sientan cómodos admitiendo sus propias imperfecciones. Cada rayo de humor puede iluminar el camino más oscuro, pensó mientras sonreía. Sabía que compartir su experiencia con el equipo no solo les brindaría una risa fácil al recordar el evento, sino que también establecería un precedente sobre cómo abordar futuras dificultades juntos. Era esencial cultivar un espacio donde los problemas se discutieran abiertamente y sin miedo a ser juzgados. Con este nuevo entendimiento, Alejandro se comprometió a implementar mejores prácticas dentro del hotel. Capacitaciones centradas en la empatía y el humor como herramientas para mejorar el servicio al cliente. Deseaba crear una cultura organizacional donde incluso los errores sirvieran como escalones hacia una mayor cohesión y confianza entre sus empleados. Así, mientras cerraba los ojos aquella noche, Alejandro sintió que cada momento vivido durante su estancia había sido invaluable. Había aprendido que incluso las situaciones más inesperadas podían ofrecer enseñanzas profundas sobre humildad y empatía, principios que guiarían tanto su vida personal como profesional en el futuro. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío venidero con renovada energía y optimismo.